O sea, si no tiene una musiquita que... Está chistosa. Bueno, X. Ay, es que... Ay, no. Hola. El día de hoy vamos a hablar de el miedo a los fantasmas. Metafórico y literalmente también, ¿por qué no? Si están directamente relacionados. Fíjense, cuando te adentras al mundo de la astrología, las personas le tienen mucho miedo a Plutón y mucho miedo a Escorpio, porque claro, es el signo regido por Plutón y hace cuenta así, ¿no? Y esto, para los que no conocen de astrología, no se preocupen, porque esto se traduce directamente, o sea, no hay que ser astrólogo ni saber de astrología. La astrología, a fin de cuentas, oye, es una simbología que enmarca cosas humanas, ¿verdad? Entonces, ¿de qué nos habla eso? ¿De qué nos habla Plutón? Nos habla de la muerte metafórica, es decir, la transformación profunda, ¿verdad? La transformación profunda, el cambio de identidad, las rupturas psíquicas que tenemos para mejorar. O sea, de todo eso nos habla Plutón. Entonces, del cambio, lo asocian luego con algo siniestro, porque lo que tiene Plutón es que ve más allá. O sea, ve más allá, ve a través de las máscaras, ve lo que está oculto, ve lo que está... ahora sí, como dicen muchos astrólogos, lo que hay en el subsuelo, ¿no? Lo que hay en el subsuelo. Por eso también nos hablan mucho de que Escorpio saca las emociones del subsuelo, saca agua, que metafóricamente son las emociones, de debajo de la tierra, ¿no? ¿Y qué es debajo de la tierra? ¿Qué es lo que hay debajo de la tierra? Nuestros instintos, ¿verdad? Una palabra clave que también he intentado que nos reconciliemos con ella, pero nuestros instintos, a eso se refiere. Lo instintivo, lo que no rige mi conciencia, lo que no está acá arriba, ¿verdad? Lo que hay detrás, el inconsciente también. Entonces genera mucho miedo, mucho ruido, mucho tal cosa, ¿verdad? Entonces hoy quiero desmentir un poco esto. Porque es como tenerle miedo a los fantasmas. O sea, Plutón, un astrólogo que me gusta mucho, si tienen la oportunidad de verlo, búsquenlo aquí en YouTube, se llama Juan Trigo, ¿verdad? Señor astrólogo, todos mis respetos para él. Pero él dice, Plutón es un fantasma, o sea, Plutón ni siquiera está como dentro de las mismas órbitas del sistema, sino que sigue una órbita excéntrica, que es decir, más alejada, como ajena a todo el movimiento que está ocurriendo. Conforme pasan los años, pues oye, se va acercando un poco, porque igual gravita en una órbita, ¿no? Entonces se acerca al Sol, se acerca a los demás planetas, pero su órbita es excéntrica. Y no solo eso, sino que es una especie de... corríjanme si estoy mal, creo que la palabra es planetoide o algo por el estilo, pero ni siquiera es considerado actualmente formalmente un planeta, ¿no? La Tierra es mucho más grande que Plutón en tamaño. Entonces imagínense un planetilla ahí, bueno, ni siquiera es planeta, ¿no? Un cuerpo astrológico ahí todo chiquillo, todo pequeño y causando un terror. Causando un terror de que no, Plutón. ¿Saben cómo? Ajá, ¿no? Y él nos habla de eso, nos dice, es como, Plutón es un fantasma, él le dice el fantasma de Plutón, o sea, es algo que está pero no está, o sea, como una presencia ahí, una órbita excéntrica fuera del sistema solar y que se siente, pero es como nada más una proyección porque no hay nada ahí, ¿no? Claro que él lo explica mucho mejor porque él sí es astrólogo, por eso les recomiendo que vayan a verlo. Pero yo lo que les puedo decir es,
soy una persona, si quieres verlo desde el punto de vista astrológico, muy influenciada por Plutón, porque tengo luna en Escorpio. La luna caída. No, la luna en Escorpio es la luna caída, la luna oscura, no sé qué, no sé cuál. Bueno, pues yo les quiero decir que yo estoy muy enamorada de mi luna. Muy enamorada de mi luna. Y psicológicamente es muy importante entender lo que significa Plutón, lo que nos quiere enseñar Plutón. Porque Plutón es un vacío en la conciencia. Eso es lo que es Plutón, un vacío en la conciencia. A nivel psicológico, en los primeros años de nuestra vida ocurre algo muy interesante, que es el proceso de hacernos, de empezar a experimentar la individuación, porque no nos hacemos individuos hasta la adultez, o tal vez nunca, ¿no? Si no somos conscientes. Pero empezamos a experimentar la individuación por medio de las heridas, por medio del rechazo, por medio del abandono, por medio de todo esto, de la carencia. Esa es la palabra, ¿no? De la carencia. Y entonces absorbemos las proyecciones de otros. Y aquí pasa algo muy interesante, porque tenemos que adaptar nuestra identidad a lo aceptable. Y al pasar por este proceso de adaptar nuestra identidad para poder ser aceptados y asegurar nuestra supervivencia, entonces crecemos con la sensación interna de que hay algo mal en nosotros. Porque esa sensación, claro, se queda como, fíjate qué es lo que aceptan los demás, fíjate, o sea, es como una alerta que se queda encendida para poder seguir asegurando nuestra supervivencia. Y esto en la niñez funciona, en la adolescencia más o menos funciona, pero en la adultez es completamente inservible. Hay que limpiar esta sensación, es eso, es una sensación de sentirte incorrecto, de sentir un vacío, de sentir... Eso es Plutón, damas y caballeros. Una parte, ¿no? Porque es un arquetipo complejo y extenso, pero vamos a entenderlo así desde el punto de vista clínico. Por eso Plutón es el planeta de las fobias, de los miedos inconscientes, de todo eso que nos atormenta inconscientemente, de proyecciones, de las ilusiones, ¿sí? Crecemos con la sensación de ser incorrectos, de que hay algo mal en nosotros. Y esa sensación es una proyección, porque no hay nada mal en ti. Yo les voy a decir un ejemplo. Yo crecí con la idea, ¿no?, de que soy muy intensa, porque eso me hicieron creer. Y me tuve que adaptar a soy muy intensa, entonces voy a reducirme. No voy a sentir tanto, no voy a gritar tanto, no voy a ser tan yo, ¿no? Una sensación del exceso, ¿verdad? Cuando crezco me doy cuenta que, oye, no era cierto. Todas las personas que me dicen eso de que ay, muy intensa, muy no sé qué, muy todo eso, todas las personas que me ven como exceso, me he dado cuenta que son personas reprimidas, que no se dejan sentir, y que más bien lo que yo era y lo que yo tenía era que era muy fiel a mí misma. Pero los demás me distorsionaron esa imagen de mí. Y hasta todavía hace unos meses, creo aquí mismo en el canal, yo decía, es que soy muy intensa. Porque ya entramos en un punto de comparación con los demás. Pero cuando tú vives desde ti, no eres muy intensa, solo eres tú. Punto. Entonces es un poco lo mismo cómo se van dando estas proyecciones, ¿no? Porque la luna en Escorpio igual, o sea, lo que experimentas es como confusión en cuanto a las dos polaridades de ti, de reprimirme porque me da mucho miedo sentir tanto, ¿no? Y luego dejarme sentir tanto
y luego otra vez mucho miedo porque es demasiado, y así es como se vive. No es demasiado, no es realmente demasiado. Ser tú nunca va a ser demasiado, ni demasiado poco tampoco. Solo eres tú y punto, ¿no? Ya las etiquetas que nos vamos poniendo en el camino, más bien que nos dejamos poner en el camino, eso es otra historia completamente diferente. Pero es eso, la oscuridad siempre es ausencia de luz, es desconocimiento, por eso tantos tabús alrededor de la intensidad emocional, así es como la generación que vive anestesiándose nos llama. ¿Tienen la razón? Y quiero que vean que es solo una cuestión de perspectiva. Que todo y cómo se construye la realidad es una cuestión de perspectiva. ¿Verdad? Que cómo no les va a aterrar Plutón si le tienen un chingo de miedo a las emociones. Si le tienen un chingo de miedo a sentirse. Si le tienen mucho miedo a cambiar. ¿No? Y más porque me parece que de 1995 hasta el 2008 Plutón estuvo en Sagitario. Es decir, que todas las personas que nacimos en estos años, entre estos años, somos personas que venimos a romper viejos moldes, viejas creencias, porque Sagitario lo que representa es como la maestría, el encontrar la verdad, pero Sagitario es muy cabezón, entonces agarra Sagitario y dice, encontré la verdad y tengo maestría sobre mí, pero esta es la verdad, como que al hacerse tan maestro pierde un poco la curiosidad y ese lado geminiano, que es su opuesto complementario, de querer descubrir, de conocer nuevas verdades, de ampliar, profundiza, pero en un punto de vista limitado, ¿no? Y se pierde de todo lo demás. Ese es el problema sagitariano también. Entonces, Plutón en Sagitario, ¿qué hace? Que Plutón en donde esté, transforma, le da en la torre a la estructura que toque. Hace cuenta así. No de forma negativa, si lo quieres ver desde el dramatismo y el pesimismo, pues lo verás así, pero hace cambios, ¿no? Hace cambios para la evolución. Entonces, pues claro, vengo de una generación a la que la vieja estructura no me hace ni gracia, ¿no? Entonces, así como yo veo a mis contemporáneos que están luchando porque la mujer tenga no sé cuáles derechos y luego vamos a luchar porque ahora la educación sea más inclusiva y luego esto y luego lo otro, o sea, sí, yo vengo de esta generación. De hecho, tengo una anécdota muy bonita porque a mí me costó mucho entender esta parte justamente por todos los tabús y todo lo social, ¿no? Por el dogma, porque aparte les digo, yo crecí en una casa como muy religiosa, entonces imagínense, ¿no? Pero entonces fíjense, una vez que yo me sentía medio perdidilla respecto a mí, respecto a quién era, acudí con un señor que hacía tipo lectura, pero no era de carta astral. Sí, no era de carta astral. Era igual tipo horóscopo, pero era horóscopo, me parece que mexica, o sea, de aquí de México, ¿no? De nuestros antiguos. Hace cuenta así. De nuestros ancestros, los antiguos de aquí, pues, de México, de donde soy yo, ¿vea? Entonces, me hizo ese horóscopo, que es muy parecido a la carta astral, pero con dioses mexicas. Y entonces me dijo, tu regente es, ay, se me olvida su nombre siempre. No me acuerdo. Si después en la edición se los voy a dejar en comentarios o en la descripción o por aquí.
pero esa diosa es la diosa comedora de basura. La comedora de basura. Que era la diosa que sí se comía toda la basura y luego la sacaba, ¿no? Y la transformaba en otras cosas, pero era la comedora de basura, la comedora de inmundicia, incluso se llama. Y yo me acuerdo que en vez de decir como que, ay no, eso está bien feo, o así como sacarme de onda, porque yo no tenía el mismo carácter que tengo ahorita, ¿verdad? Ahorita es como, hoy un gran honor que alguien me diga algo así. En ese entonces todavía me sacó un poco de onda, pero luego no lo vi como algo feo, luego lo vi como, pues creo que de eso se trata, de ser sanador, ¿no? Haz de cuenta, como que lo vi así. Y ahora que ya lo entiendo con más profundidad y con este carácter que tengo y tal, es como, wow, o sea, estoy enamoradísima de que mi regente sea este personaje. Pero sí, el miedo siempre gobierna cuando no hay claridad. Cuando tú enciendes una chispa de luz, una chispa de conciencia, entiendes la función natural de las cosas. Y entonces, por tal, pierde carga negativa, ¿verdad? Pierde carga negativa. Y eso es lo que tenemos que hacer con ay, Plutón, y ay, Escorpio, y ay... Sí, es lo que tenemos que hacer. Porque yo creo firmemente que las personas que tenemos cierta disposición a temas o a patrones de conducta así escorpianos, plutonianos o llámenle como quieran, pero a estos patrones de conducta somos personas que venimos a limpiar. Y lo más gracioso es que la gente nos ve y se asusta, güey, porque como nosotros no tenemos reprimida esta parte de poder, porque claro, Plutón también está asociado con el poder, sacamos fuerza de nuestro dolor y fuerza del inconsciente, como de la oscuridad, hace cuenta así. Entonces se asustan un chorro porque no estamos domesticados o algo así, porque atravesamos, porque tal cosa, ¿no? Y a mí me da mucha risa, les digo, porque es paradójico, porque buscan personas como nosotros, o sea, se jactan de la honestidad, se jactan de que, no sé, contra la hipocresía, y se jactan de un montón de cosas, pero dan con personas así, que realmente son coherentes, que realmente tienen este porte, que realmente son honestas, que tal, y entonces ya es como que, ay, no, ¿saben? Les da miedo. Les da miedo que se les deshaga la ilusión. Y ahora el tema de los fantasmas es muy gracioso. Porque así como nuestros miedos son ilusiones o son proyecciones, a los que solamente hace falta, oye, encender la luz para ver en la oscuridad. No hay, miren, en la luz y en la oscuridad hay lo mismo. Hay lo mismo. Si pasas mucho tiempo en la oscuridad, lo que pasa es que se empieza a desorganizar, pero el potencial sigue siendo exactamente el mismo. Solo hay que agarrar y hay que ordenarlo, ¿no? Pero no se desorganice porque la oscuridad lo desorganice. Fíjense, se desorganiza porque nuestra propia conciencia lo desorganiza. Porque lo que hay en la luz y lo que hay en la oscuridad es exactamente lo mismo, solo que uno no lo vemos y el otro sí. Es como cuando apagas la luz de tu habitación, ¿verdad? Puedes sentir que hay cosas ahí y tal, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero cuando prendes la luz todo sigue igual. Y la idea es que sigue habiendo exactamente lo mismo. Tu cama no se mueve de lugar mágicamente. Esas cosas no pasan, ¿sí? Prendes la luz y todo está como estaba antes. Existe lo mismo, existe el mismo potencial. Pero cuando estás en la oscuridad y pasas mucho tiempo en la oscuridad y nunca prendes la luz, empiezas a crear proyecciones porque te empiezas a imaginar.
te empiezas a imaginar, empiezas a perder claridad y empiezas a imaginar cosas. Y entonces esas proyecciones, estos fantasmas que creas, empiezan a desorganizar la mente. Y eso, señores, es la maldad. No, o sea, no que tú tengas miedo de fantasmas, no, sino que tú llegues a tal grado que desorganizas tu mente, entonces ya te vuelves una persona vil y te vuelves un delincuente y ¿ok? Eso es la maldad, damas y caballeros. Por eso dicen, ni nuestro mayor enemigo nos puede hacer tanto daño como nuestra propia mente, ¿verdad? Porque el chiste es que mientras atravieses la oscuridad, tú no te desorganices a ti mismo. Y entonces, como no te desorganizas, abstraes el aprendizaje de la oscuridad y ya le quitaste toda la carga negativa. Pero si mientras la atraviesas con miedo, la atraviesas con paranoia, la atraviesas, existan o no existan los fantasmas, porque ese no es el tema es que temerles es una pérdida de tiempo. Le das más fuerza a las proyecciones y incluso los que son exorcistas y los que sí están muy metidos en este mundo, ¿no? Siempre lo que dicen es que se alimentan del miedo. Es que estos espectrillos se alimentan del miedo, ¿no? Es una pérdida de tiempo. Es la única forma en la que pueden hacer algo contra ti, cuando tú les temes. Y es lo mismo con la oscuridad, externa e interna, ¿eh? Entonces, en vez de demonizarla, en vez de estar ahí, hay que permitirnos experimentarla. Hay que permitirnos experimentarla para poder atravesarla realmente. Y el punto, fíjense, siguiendo el mismo ejemplo de mi luna en Escorpio y mi intensidad emocional, el punto es que yo, por más que creaba estructura, por más que me mejoraba a mí misma, por más que sanaba, por más que iba haciendo cosas buenas y positivas por mí, si yo no limpiaba todavía, porque no había hecho consciente esa sensación de ser incorrecta o de ser mala o de hay algo oscuro en mí, ¿sí? Yo no había limpiado eso, entonces seguía alimentando mi sensación de insuficiencia, mi sensación de incorrección, mi sensación de malestar interno, porque yo decía, es que sigo haciendo esto, pero todavía siento que hay algo malo en mí. Entonces ahí me detuve y estuve trabajando otras cosas y me di cuenta, esto es una proyección. No hay nada realmente mal en mí, o sea, obviamente todos tenemos defectos, obviamente todos tenemos oscuridad, pero esta sensación no es coherente con el desarrollo y con el proceso y con todo lo que ya he sanado, ¿sí? Y el chiste es de que si tú no sanas eso, pasas un tiempo deformándote a ti mismo, porque como no te ves como realmente eres, con los progresos que has tenido, siempre piensas, me hace falta más, y qué tal que esto que estoy haciendo está mal, y no está mal eso, pero tú lo empiezas a interpretar así porque esa sensación interna no se resuelve, y entonces empiezas a deformarte, ¿sí? Entonces sí, es una pérdida de tiempo temerle a los fantasmas. ¿Existen? Sí. ¿Podemos hacer algo con eso? Probablemente o probablemente no. Eso dependerá de cada uno. Pero no vale la pena temerle a proyecciones o temerle a cosas que no pueden hacernos daño. Ese es el punto. No pueden hacernos daño. Nos gusta la fantasía, nos gustan las películas donde ay, los fantasmas pueden poseer cuerpos humanos y hacer no sé qué tanta cosa, ok. Pero la realidad no es así. ¿Me explico? No. Y yo he visto así en primera persona, o sea, así he presenciado posesiones activas. Y no son tan fantasiosas como en las películas, pero pasan. Y el miedo ahí no me sirvió de nada. Sí, o sea, si quieres quedarte paralizado ante el peligro, pues oye, quizá te sirva de algo, ¿no?
Lo que me ha enseñado mucho mi parte escorpiana es justamente a mirar esas cosas de frente, porque entre más alimentas las proyecciones, más poder tienen sobre ti, más grandes se hacen, peor, o sea, se viven fobias, se viven muchas cosas muy feas. Entonces, cuando tú miras de frente una proyección y la atraviesas, esta se disuelve como la ilusión que es. Por eso decimos que no hay otra forma de afrontar el miedo más que atravesarlo, ¿verdad?